La gamificación está definida como un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas. De esta manera, la gamificación dentro de la enseñanza es usada en diferentes áreas y asignaturas, tanto para el desarrollo de actitudes y comportamientos colaborativos para que el estudiante pueda realizar un aprendizaje autónomo. Dentro de la gamificación, el profesor guía el aprendizaje mediante las preguntas y retos que lanza. El profesor busca además que los alumnos cumplan los objetivos de conocimiento establecidos dentro del currículo. A continuación, veremos algunas de sus principales características y un ejemplo de la gamificación aplicada dentro del aula de clases. El método de acercamiento crítico MAC es una propuesta metodológica que posiciona al estudiante frente al uso de nuevas formas de comunicación tecnológica. La mayor utilidad del método de acercamiento crítico MAC es la posibilidad de vincular todos los temas de enseñanza con un tema transversal y a partir de estos análisis establecer nexos con el mundo de la enseñanza. Este método hace uso de guías de aprendizaje, las cuales tienen unos principios pedagógicos encaminados a la obtención de logros. A continuación, observemos cuáles son las principales cualidades de este método, además de un ejemplo aplicado dentro del aula de clases. La enseñanza con medios audiovisuales hace parte de los recursos didácticos denominados multisensoriales, puesto que procura aproximar la enseñanza a la experiencia directa utilizando como vías la percepción, el oído y la vista. De esta manera, el medio audiovisual recrea imágenes, palabras y sonidos que permite al estudiante obtener un mejor aprendizaje. Veamos cuáles son las principales características de este tipo de enseñanza y un ejemplo adaptado a una clase. El modelo Flipped Classroom o clase invertida es un modelo de enseñanza que propone la revisión de contenidos e información fuera del salón de clases. Uno de los aspectos a considerar es que se trata de un método que permite liberar tiempo en el aula con el fin de que los alumnos participen de forma mucho más activa. Observemos cuáles son las principales características de este modelo, además de un ejemplo que el docente puede aplicar en una de sus clases. Design Thinking o pensamiento de diseño es un método mediante el cual los estudiantes elaboran un plan de acción que les sirva para resolver el problema planteado. Cada estudiante lo desarrolla de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, ya que este no es un modelo lineal. Este método consta de 5 fases que ayudan a conducir el desarrollo del mismo. A continuación, veamos cuáles son sus fases, además de las características de este modelo y finalmente un ejemplo, el cual puede ser aplicado dentro del aula de clases. El aprendizaje autónomo consiste en la facultad de aprender por sí mismo, usando los mecanismos necesarios para un correcto aprendizaje. Dentro del aprendizaje autónomo, la capacidad de aprender es por cuenta propia y de autogestionarse durante el proceso de desarrollo de la estructura cognitiva, sin necesidad de intervención pedagógica ajena. Las estrategias para proporcionar el aprendizaje autónomo son muy variadas, pero vamos a mostrar cuáles son los más importantes, además de algunas características principales de este tipo de aprendizaje y un ejemplo. Dentro del aprendizaje cooperativo es importante el trabajo en equipo, ya que se mejora la atención, la implicación y la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. La principal característica es que se encuentra en base a la información de grupos de entre 6 a 3 personas, donde cada miembro tiene un rol determinado para alcanzar los objetivos necesarios, interactuar y trabajar de forma coordinada. Observemos un ejemplo de este tipo de aprendizaje. El aprendizaje asociativo es aquel que se consigue de forma paralela con un recurso y que puede causar un impacto emocional en la persona. Dicho estímulo emocional puede ser positivo o negativo en sentido de que puede causar una sensación de bienestar o puede presentarse como un tipo de castigo.
Veamos cuáles son sus principales características y un ejemplo dentro del aula de clase. El aprendizaje por rutina o aprendizaje memorístico es un aprendizaje mediante el cual el estudiante se centra en memorizar el material de estudio para poder recordarlo exactamente de la forma en que fue leído o escuchado. Este tipo de aprendizaje es usado en diferentes áreas, entre las cuales se encuentran principalmente las matemáticas, la música y la religión. Veamos cuáles son sus ventajas y un ejemplo. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia de innovación educativa que busca responder a problemáticas reales de la comunidad escolar, desarrollando proyectos de aula basados en estándares de oro. Esta innovación educativa involucra a las y los estudiantes de una manera activa en su aprendizaje, al pedirles que investiguen la respuesta a alguna pregunta o problema del mundo real y luego puedan crear una solución concreta. Veamos qué les permite este tipo de aprendizaje a los estudiantes y un ejemplo.